Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Creative Talks. El podcast donde hablamos de creatividad, futuro, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo. Hola, estamos entrando al estreno de esta nueva temporada de las Creative Talks, este podcast que habla de diseño, arte, innovación, creatividad, disrupción, emprendimiento, nuevos medios, futuro. Hola, Fernanda Rocha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos de nuevo después de 3 semanas de ausencia. Estamos de vuelta y la verdad es que la principal razón por la que nos tomamos estas 3 semanas es porque queríamos preparar un show mucho mejor para ustedes y creo que lo tenemos. Bienvenidos a las Creative Talks, episodio 42, temporada 4, podcast 35 desde que llegamos a nuestra casa en Dixo.com y la estamos grabando un domingo 2 de junio de 2019. Bienvenido a las Creative Talks. Las líneas del espacio y el tiempo colapsaron y ahora estás aquí. Bienvenidos humanos a este podcast que habla de tecnología, arte, diseño, creatividad, futuro, emprendimiento, contenido, cultura digital y cyberpunk. Bienvenidos a las Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks es parte del movimiento global Creative World. I tried to convince people to slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. Nobody listened. Pues así es, chicos. Como les decía, hemos escuchado sus mensajes. Muchísimas gracias a todos los que se preocuparon porque no habíamos creado un nuevo episodio y que preguntaron si estábamos bien. Sí estamos bien y estábamos ocupados y preocupados por hacer un mejor show, darle una mejor estructura y tomamos en cuenta cada uno de sus comentarios. Así que pues espero que lo disfruten. Y quiero empezar con la primer cosa que van a notar que va a ser nueva. Como ya lo escucharon, evidentemente nuestra entrada es totalmente nueva. Y asimismo van a empezar a escuchar nuevos IDs que quizás a lo mejor no los van a identificar muy bien al inicio, pero se van a dar cuenta si lo comparan con las emisiones pasadas, que son totalmente distintos. Y esto es porque somos como muy minuciosos con el tema de la calidad. Así que sobre todo John, que le encanta el audio y que es súper freak con eso, él estuvo trabajando durísimo para crear pues un mejor show en cuanto a técnica y estructura. Y en tercer lugar va a haber nuevos temas también. Muchos de ustedes nos pedían o nos comentaban que por qué no hablábamos más como de tips para el emprendimiento. Y si bien este show no está 100% enfocado al tema del emprendimiento, evidentemente sí es como uno de los brazos o de los ejes que tiene que ver con creatividad y con negocios, así que pues por esa razón decidimos sí incluirlo, pero no nada más como tips de esos que dan en cualquier lado o que puedes encontrar en una búsqueda en Google o en YouTube, sino vamos a intentar sofisticar eso y traer metodologías, puntualmente metodologías que les puedan ayudar a generar mejores ideas, a trabajar mejores ideas y a ejecutar mejores ideas. Así que pues esa es una de las nuevas secciones que ya descubrirán y esperemos que les guste muchísimo. También las Creative Talks tiene nuevos hijos, Fer. Está enlazado a un ecosistema que estamos abriendo de contenidos nuevo y una de estas cosas nuevas son las Black Trends. Los Black Trends es un show en video que se transmite vía YouTube o vía Vimeo o cualquier plataforma de contenido en video que tengas, en donde semanalmente vamos a repasar una tendencia
que nosotros analizamos, curamos y profundizamos en esta charla de video que aproximadamente dura 30 minutos, 20 minutos. Ese es el rango máximo y el rango mínimo, en donde nos profundizamos a ver distintas tendencias cada semana. Esto va a ser, cada mes vamos a tener 3 tendencias y la cuarta semana se va a tratar de una síntesis de las mejores 3 tendencias del mes. Esto se va a hacer en video, es un producto de contenido adicional a las Creative Talks, y el objetivo de hacerlo es que también no solamente tengas inspiración por un lado, que es este podcast, sino también por el otro tengas el conocimiento de cuáles son las tendencias más importantes que se están moviendo y generando en el mundo. Y creo que es un acercamiento bastante interesante e intenso al mundo de la innovación y de la incorporación de estas innovaciones a tu plan de negocios o a tu vida cotidiana. Así que Creative Talks también evoluciona hasta a estas Black Trends que se van a hacer semanalmente. Así es, así que los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que es Blackbot. Y cada semana, como bien lo dice John, nada más quisiera agregar que van a poder descargar la presentación, que creo que eso vale muchísimo la pena porque de verdad hacemos un gran ejercicio de síntesis en el cual en esta presentación pues van a poder darle clic a las ligas que citamos ahí como referencia, quizás algunas veces descargar algunos materiales. Entonces la verdad es que vale muchísimo la pena. Y justo lo hacíamos también porque muchos decían, es que los queremos ver, ¿no? Igual como que, no sé, nos imaginaban diferentes, espero no decepcionarlos. Así que, pues bueno, ya está ahí, Black Trends cada semana. Y por otro lado, también vamos a estar hablando mucho más de libros, porque es algo que también nos pidieron, de recomendaciones de libros. Así que, pues sí, evidentemente nosotros, pues de por sí ya leemos. Pues la verdad es que sí dedicamos mucho tiempo a curar y leer libros, así que vamos a intentar compartir el máximo con ustedes. Y finalmente hay algo que se reiteró muchísimas veces a lo largo de los comentarios que nos llegaron, y es que querían como tener un canal de comunicación mucho más cercano para darnos feedback, como comentar los temas que se citan en el podcast. Así que los invito nuevamente, bueno, estos canales siempre han estado abiertos, pero creo que es momento como de hacer énfasis. Así que si ustedes quieren comentar respecto a los temas, si quieren debatir, si quieren reclamar, lo que sea que quieran externar desde su punto de vista, lo pueden hacer pues en nuestras redes sociales de Blackbot, que son en Twitter, en Instagram y en Facebook. Estamos como Blackbot Rocks, y entonces ahí pues pueden hablar del podcast, de lo que opinan, e inclusive pues pueden usar el hashtag ya sea de Creative World o de Creative Talks. Nosotros estamos todo el tiempo monitoreando ambos hashtags, así que pues la conversación está ahí y ustedes deciden si tomarla o no. Además, como se habrán dado cuenta, y Fer ya lo dijo, tenemos todo un nuevo diseño de rúbricas y IDs. Para los muy clavados a las distintas rúbricas y a las distintas generaciones de rúbricas que hemos tenido, en esta ocasión aparece Elon Musk en una de las voces advirtiéndonos mucho de lo que fue el último capítulo, que el último capítulo despertó un fenómeno que nunca antes habíamos visto en la historia de los podcasts. Hubo una cuenta, parece que viene del futuro, esta cuenta la abrieron en Twitter, en donde literal esto ya sucedió, es decir, este escenario apocalíptico comenzó a suceder y hay una batalla interesante. Cualquiera que sea el ser humano que esté alimentando ese contenido nos sorprendió, porque fue una extensión a ese último episodio del capítulo pasado, en la temporada pasada, en donde realmente quisimos poner un referente, una historia corta de ciencia ficción, muy pensando mucho en el diseño del futuro que hacemos hoy en día en Blackbot, y poniéndole un poco en audio para cuestionar qué es lo que estábamos haciendo respecto a la inteligencia artificial. Todo eso nos sorprendió, y todo eso también son estos pequeños guiños que hacemos cada vez que diseñamos una nueva producción de audio. Así que es un placer estar de vuelta con ustedes, y esto sirva, este intro, como una bienvenida y una explicación a todo lo que estuvimos haciendo y a las cosas que estuvimos pensando para ustedes, y estando cada vez más con contenidos que sean de altísimo valor. Y pasando a otros temas, además seguramente se están preguntando, sí, pero ¿a poco 3 semanas les tomó hacer el podcast? Sí y no, sí, porque de verdad estuvimos pensando muchísimo, reestructurando, viendo tiempos,
Y bueno, la verdad es que sí nos tomó este tiempo, pero además dentro de estas 3 semanas pasaron otras cosas que vale la pena comentar con ustedes. Y me gustaría, John, que nos platiques un poco de la experiencia que tuviste estando en Bolivia en este evento de EXMA. Sí, traemos una serie de entrevistas para este episodio en donde EXMA es esta plataforma de contenidos de innovación y mercadotecnia, nuevos negocios que está ocurriendo en América Latina. Prácticamente el proyecto nace de la mente de un mexicano. Fer, un abrazo por hacer todo este movimiento. Y él lo que está haciendo es yendo en América Latina. Por ejemplo, en esta ocasión tocó Colombia, tocó Panamá, tocó Bolivia. En Colombia estuvo Obama, por ejemplo, dando esta conferencia. Y lo que hace esta plataforma es llevar la conversación de innovación y nuevos negocios y marketing a lugares donde el acceso usual a estos temas es prácticamente nulo o no existe, ¿no? Y lo que hace EXMA es literal llevar, desde mi punto de vista, es el evento más importante de conversación en el tema. O sea, he estado prácticamente ya en todos los eventos posibles respecto a temas de negocios e innovación y no encuentro un proyecto más importante que este. Así que traemos una serie de entrevistas para este episodio que está muy interesante. Y también conocimos a Lucía Romero, ¿te acuerdas? Del Get, ¿cómo se pronuncia? Get Institute. Se presentó un libro fascinante sobre la economía digital y tuvimos por ahí una experiencia bastante buena y una entrevista fascinante también que hicimos dentro de esta presentación del libro. Así que sí estuvimos moviéndonos, sí estuvimos haciendo mil cosas y ya nos moríamos por regresar, y la única manera de poder hacer este esfuerzo nuevamente con la intensidad que lo hacemos en cada temporada era replanteándonos todo desde el inicio: contenidos, rúbricas, dinámicas, tiempos, etc. Así que pues ya, no se diga más. Bienvenidos a los Creative Talks de vuelta. Yo soy John Black y es un placer escucharte de nuevo. Entrevista. Te traemos las mejores mentes creativas de nuestra generación. Entrevista es presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Okay. Verónica Ruiz del Viso, soy estratega digital desde hace 12 años, venezolana viviendo en los Estados Unidos, directora de la agencia Mashup. Yo soy Diego Rusarín, brasileño, diseñador con algo de psicoanálisis y algo de filosofía. Soy CEO de Foodlosofía, Casa Nomo, Galen, y tengo por ahí una revista y una agencia digital que se llama Archehype. Bueno, a mí, honestamente, mi país, Venezuela, está pasando por un proceso sumamente duro, político y social, inflación, etcétera, una gran desgracia en Latinoamérica, lo que sucede en Venezuela. Y yo empecé muy temprano a trabajar en el mundo del mercado digital, en una etapa temprana del mercado digital. Nada más en ese momento existía Facebook cuando yo comencé, luego los primeros pasos de Twitter, y ahí empezamos a hacer nuestras primeras campañas. Y el efecto país hizo que mis clientes, que en ese momento eran algunas marcas importantes transnacionales, esos gerentes de marca migraran a otros países. Entonces, yo siempre soy muy honesta con cómo crecimos hacia otros países, porque mis oportunidades me las dio mi país y la gente de mi país que emigró a otros. Y que cuando llegaron a esos otros países como México o como Perú o como Ecuador, se encontraron con que en Venezuela habíamos hecho cosas bastante adelantadas para su momento en el mercado digital, y tuve la fortuna de que me volvieran a llamar para seguir trabajando con ellos en otros países. Entonces, ¿cómo me extiendo? Básicamente porque soy venezolana y tenía muy buenos aliados que creo que dando resultados evidentemente buenos en su trabajo, porque nadie quiere trabajar con una agencia si va a arriesgar su puesto de trabajo. Dándoles buenos resultados, me dieron oportunidades en otros países y así fuimos creciendo hasta que llegamos a Nueva York, y de ahí migré a la ciudad de Miami para poder llevar mejor la región. Yo tengo mucho tiempo trabajando con este tema, me ha ido muy bien en el tema de emprendimiento con empresas y demás. O sea, creo que me he desenfocado mucho de jugar el juego del poder, de, ¿sabes? Como este crecimiento simplemente por continuar creciendo. Hace como 3-4 meses, de hecho, bueno, un poquito más, en diciembre empecé el tema de mis redes sociales.
que fue para mí más como una meta personal por mis intereses, ¿no? O sea, más allá de lo creativo, lo que hablo mucho es esta idea de la importancia del pensamiento multidisciplinario. Y el hecho de que me interesa mucho el tema de filosofía y psicoanálisis, creo que es como una posición medio antítesis de lo banal que es el contenido que normalmente vemos en redes sociales, ¿no? Entonces, por eso dije, wow, o sea, si tengo una posición antagónica a lo que está sucediendo mainstream, seguramente mi voz va a ser pertinente, porque mucha gente debe tener ese deseo callado de decir, con tanto fake bullshit guru, debe de haber alguien buscando como una voz antagonista. Entonces dije, tengo algo que decir y creo que hay un público interesante que me puede complementar, entonces voy a decirlo, ¿no? Entonces en base a eso empecé mi tema de redes sociales, muy con esa idea. Y obviamente lo que sucedió y cómo conseguí la invitación para Exma fue por Instagram. Digo, mi cuenta es relativamente pequeña, o sea, de diciembre que la empecé a hoy creo que tengo como 20,000 seguidores, otros 2,000-3,000 en mi canal de YouTube, donde hago casi puro long format, o sea, hago debates de 1 hora sobre filosofía aplicada a la modernidad y lo maquiavélico que son los algoritmos de redes sociales y las implicaciones que tienen en el comportamiento humano el exceso de uso de redes. O sea, como que trato de los temas que realmente me interesan, más allá de esta idea superficial moderna de estar buscando hacks para ganar dinero. Trato de hablar como de temas un poco más relevantes. Me gusta mucho que la gente entienda lo mucho que Sudamérica, que Latinoamérica está en pañales. O sea, Estados Unidos ahorita es un mercado de tiburones para mucho de lo que es contenido digital, y tratar de entrar al mercado americano con nuestro contenido, la verdad es que es una guerra. Aunque el mercado hispano está muy mal atendido en Estados Unidos, el mercado hispanohablante de Sudamérica está abandonado. O sea, yo creo que algo que me ha funcionado sumamente bien y no tenía idea es lo mucho que he crecido de seguidores en Venezuela, por ejemplo, que es una opinión que respeto mucho. Y he tenido muy buen engagement, he tenido conversaciones súper interesantes porque la gente está privada de buen contenido. O sea, porque realmente, o sea, la tele no presenta buenas cosas, muchos de los mainstream channels de entretenimiento no llegan. Entonces, hoy redes sociales es realmente la mejor alternativa de mucha gente para contenido. Entonces, nosotros como creadores de contenido tenemos una responsabilidad enorme de hacer algo que realmente genere valor, pero también con la responsabilidad de la conciencia de lo que estamos diciendo y el impacto que estamos teniendo sobre la vida de los demás. Porque es muy fácil ser pseudogurú y creer que tienes la razón de lo que estás diciendo y no saber de qué estás hablando. Y para mucha gente que no tiene un mejor punto de vista sobre lo que está consumiendo, tu palabra va a ser la verdad y vas a tener un impacto sobre la vida de ellos. Entonces, a mí constantemente me pega mucho como esta cruda moral de decir qué es lo que estoy diciendo, qué es lo que realmente estoy promoviendo, no solo en fondo, pero en forma también. O sea, creo que mucha de la gente que habla hoy en redes sociales y demás son como estos televangelistas, ¿sabes? Esta gente que habla muy bien en público y levanten las manos, hermanos, y todos vamos a estar juntos, y perpetúan este valor estúpido del optimismo y lo hacen de una forma que se siente casi como evangélica. Y yo creo que tenemos que regresar a una forma mucho más profunda de fondo. O sea, de hecho, algo que mi hashtag favorito ahorita, que es uno que inventé desde diciembre, es Make Smart the New Sexy. O sea, me encantaría que dejáramos de banalizar y quedarnos en este nivel estúpido y superficial de la condición humana y regresáramos a algo mucho más profundo, que es lo que necesitamos. O sea, ¿qué mejor herramienta podemos darle nosotros a todo el mundo que la inteligencia y el pensamiento crítico? Si todo el mundo tuviera esto, todo lo demás sería mucho más tolerable y mucho más revolucionable. Pero si privamos a la gente realmente de la capacidad de pensar por sí mismos, pues estamos perpetuando la condición mediocre en la que estamos hoy en día, de la dialéctica. Bueno, no es mía la teoría, es de un idealista alemán que se llama Hegel, que probablemente es de los filósofos más difícil de leer. O sea, todavía lo estoy leyendo, todavía es una lectura que no acabo de entender, me costó años de trabajo, pero es una idea relativamente simple. Hegel estudió la historia de la filosofía, más bien la filosofía de la historia, que es muy distinto a la historia de la filosofía. Estudió la filosofía de la historia y llegó a esta idea del movimiento dialéctico. El movimiento dialéctico habla de cómo el pensamiento humano progresa durante el tiempo, y la manera como progresa nuestro pensamiento a través del tiempo es a través de 3 movimientos. El movimiento de tesis, que es presentar una idea, presentar una intención del espíritu humano, del zeitgeist. El segundo movimiento, que se llama antítesis, que es decimos, ¿sabes qué? No estoy completamente de acuerdo con lo que postulaste, te voy a presentar una completa oposición a tu manera de pensar. Entonces llega la tesis, luego llega la antítesis, y este movimiento se supone que es un péndulo. Después de que llegamos al límite del péndulo de la oposición de la antítesis, el péndulo regresa. Y ahí hay un tercer momento que se llama el momento de síntesis. El momento de síntesis es cuando la condición humana logra integrar el mejor valor entre la tesis y la antítesis, junta esos dos conceptos y los sube a una síntesis. Pero lo interesante de ese movimiento dialéctico hegeliano es que cuando una idea se transforma en una síntesis, automáticamente se vuelve una tesis nueva,
que nuevamente volvemos a oponer. Pero así progresa la condición humana. Y el mayor aprendizaje atrás de este pensamiento dialéctico es que es nuestro trabajo continuar reclamando, analizando y criticando lo que se nos presenta para llegar a la antítesis y nuevamente regresar a síntesis. Yo por eso siempre digo que el optimismo es sinónimo de mediocridad, porque el optimismo lo que hace es tratar de que la gente perpetúe su manera de ser. Es esta idea de, ¿estás bien como estás? Deberías de ser feliz con lo que tienes. Esta es la utopía de la condición humana. No, me disculpas, pero no. ¿Estamos mejor que ayer? Sí. ¿Estamos peor que mañana? Sí. Sí, o sea, sigue pensando, sigue criticando y por eso pensé, si yo no le puedo, o sea, porque no hay ningún conocimiento de microondas, de pacotilla que yo le pueda transmitir a la gente que dé más valor que tratar de enseñar a los demás que piensen por sí solos. O sea, si yo puedo inspirar a alguien a que se autodidacte y que sea curioso y que lee y que se cuestione, esa herramienta le va a perdurar toda su vida. Pero si yo leí una frase en microondas de deberías de ser feliz con lo que tienes, no le estoy dando nada. O sea, lo estoy condenando a una vida de mediocridad. Más bien es, o sea, y de hecho es la frase en mi perfil, ¿no? O sea, en la descripción donde tienes que poner de que qué eres, dice Transportation System. En lugar de public figure o lo que sea, digo, en el mío dice medio de transporte. Y luego mi frase es, no necesitas más influencias, necesitas pensar por ti mismo. Entonces, o sea, y siempre le digo a la gente, o sea, por favor déjame seguir. Me encantaría que llegaras al momento donde ya no me necesites seguir, porque esa es la idea. O sea, yo he tenido muchos mentores en mi vida, gente que me ha inspirado, y me da tanto gusto decir que a todos los he superado o a todos los he dejado de admirar. Y sigo buscando nuevos mentores y nuevos tutores, porque siento que ese es el rol de un tutor. O sea, el rol del tutor es que lo superes. Si tú no superas a tu tutor, quiere decir que te acomodaste en una zona de confort donde sigues inspirado por una persona que te tiene de manera patriarcal, patronized, ¿sabes? De estás bien donde estás. O sea, creo que nosotros tenemos que constantemente retar el papel de estos ídolos, que muchas veces son falsos, y más bien nosotros mismos desarrollar nuestro propio pensamiento crítico, nuestra propia visión sobre el mundo y después tratar de perseguirla. Eso es lo que trato de hacer. Yo creo que el que dice que lo que carece de verdad no conecta, porque a mí me sucede, miren, hay un secreto detrás de por qué empecé a hacer redes, y es que yo venía a estudiar 6 años de actuación en paralelo a la carrera, y tenía una profesora que ahorita da clases en Hollywood, en la escuela de Estelle Adler, que es como una de las grandes cabezas de la actuación. Ella estudió en el Actor Studio y todo el método Stanislavski y todo este tema. Claro. En Venezuela era una profesora muy intensa. De hecho, cuando me inscribí en sus clases de teatro, otro actor muy conocido me llamó y me dijo, Vero, me enteré que te inscribiste en la clase de teatro de ella, tú eres muy dulce, cuidado, si te sientes como que te está volteando psicológicamente a deprimirte o lo que sea, salta de esas clases. Y yo dije, wow, qué presentación. Qué fuerte. Y me metí en las clases de esta profesora y me encontré con una persona exigente, ya está. No era una persona que te iba a destruir psicológicamente, sino que en la actuación es como un acto de esquizofrenia para el buen actor. Logras recrear una verdad que no está. Sí. Y entonces empiezas a literal sentir cosas como frío, cosas así como estás en una cena donde estás en otro lugar que estás muerto del frío y realmente tu cuerpo puede responder fisiológicamente a un frío que no existe y no está presente ahí en la tarima. Y el trabajo del actor para lograr llegar a ese nivel es de mucha justificación de todo lo que dice. Si hay algún elemento en el guión o en la escena que no está justificado, es decir, que está ahí para aparentar, pero realmente no justifica nada de la obra, que, por ejemplo, yo conté en mi presentación que yo ayer hubo un papel que me tocó hacer de una persona mayor y yo me veo hasta más joven de la edad que tengo. Entonces, como siempre me han dicho que me veo mucho más joven de lo que soy, me parecía muy fuerte tener que hacer una persona 90 y tantos años, o sea, casi en su lecho de muerte. Y me llevé un bastón el día de la primera vez que mostrábamos la obra y ese bastón lo traje a escena. En la obra mi personaje lloraba, en una parte sentía como ganas de vomitar, tal, y yo sentía que me había ido bien porque logré sentir lo que tenía que sentir para llorar, logré sentirme mal, etc. Y cuando terminó la obra me acercó a Elia, que era la profesora, y me dijo, no me conecté. Y yo me sentía como, siento que este es mi mejor trabajo, ¿cómo no te conectaste? Y ella me dijo, ¿y ese bastón? Y entonces yo le digo, bueno, ese
ese bastón es porque mi persona es una señora mayor, entonces yo me imagino que a esta edad y tal. ¿Cuándo empezaste a ensayar con ese bastón? Entonces yo le dije, no, lo agarré esta mañana para venir a la hora. Entonces me dijo, tú nunca habías usado un bastón. No creía el bastón. Yeah. El bastón no estaba justificado. Entonces yo había traído un bastón para aparentar ser una persona de 90 y pico años. Y lo aparente quitó lo real. Y lo aparente quitó lo real y no tenía una justificación lógica dentro del personaje. Entonces cuando tú estás hablando en redes sociales o pensando ideas por otro, tú estás en los zapatos de otro. Estás como creando personajes, y mientras más honesta sea la transformación y la creación de ese personaje, la humanización de esas marcas y todo lo que en el mundo marketero se habla mucho pero se ejecuta muy mal, viene todo este proceso creativo que en verdad yo no lo saqué de la parte de marketing, sino de un mundo actoral que me ayuda a construir historias, porque al final lo que más me gustaba del actor es que el actor es un instrumento del autor. Tú no estás ahí para ser tú, no estás ahí para verte bonita, por ejemplo, no estás ahí para que la gente te aplaude a ti. Tú tienes un solo propósito como actriz, ser un obrero más de esa obra en la que cuentas una historia, y lo importante es que la gente se lleve el personaje. Y lo mismo pasa en el marketing. Tú como creativo tienes que ser un obrero más para contar un buen mensaje, y ese mensaje por sí mismo tiene que conectar con la gente. Tú estás en otra posición. Entonces hubo un momento que yo fui una vez a cenar con uno de mis mejores amigos y le dije, ¿será que hice mal? Que dejé la actuación, que la entiendo, me apasiona y es súper profunda y abstracta, y así funciona más o menos mi cabeza. Y que era lo que yo pensaba que hacer cuando estaba en el colegio. Yo quería ser actriz. Y me dijo, pero es que no podías querer ser estratega digital porque no existía. Claro. Y me resolvió mi problema de vida. O sea, yo dije, claro, ahí está. Entonces, porque a mí me encanta lo que yo hago. Claro. Entonces fue, esa es la mina de mi presentación que más me gusta, que es que lo que no es verdad no conecta. Suena así como dices tú, una frase microondas, pero tiene todo este nivel de profundidad detrás. Sí. No, y creo, o sea, que es completamente justificado. De hecho, mi crítica a estas frases de microondas es que entregan exactamente lo contrario a lo que prometen. ¿Pero por qué? Y creo que en tu caso es distinto, porque a ti te tocó vivirlo. O sea, tu frase de microondas es la conclusión de un proceso de aprendizaje. La frase de microondas es una conclusión que funciona para ti, porque tú sabes lo que implica por detrás. El problema de mucha gente que comparte estas frases de microondas es que nunca se da el tiempo de cuestionarse por qué la gente llegó hasta ellas. Y eso es de que me preocupa mucho, que las frases de microondas hoy se volvieron como una moneda de intercambio, que es esta cosa de yo comparto una frase que suena profunda para sentirme profundo, y comparto una campaña que se ve simpática y empática para sentirme empático y simpático, pero realmente no viene con nada de lo que implica por detrás, que es el respeto, la duda, la crisis existencial, la duda, la ambigüedad, ¿sabes? Y la gente no se da el tiempo a hacer estas cosas. De hecho, mi gran campaña contra esta idea de las frases de microondas, y a ver, me encantan, ¿eh? O sea, de hecho, toda la vida me echaron carrilla en todas las empresas que trabajé que yo hablo en punchlines. O sea, y mucha de mi manera de hablar es como punchline. Y me gusta mucho. Toda la vida, de hecho, mi lado artístico es más la poesía. Me encanta escribir. Escribía sonetos desde que era súper chico. Me gusta mucho la literatura. O sea, siempre me ha gustado mucho los libros. Me gusta mucho la idea de la lírica en el lenguaje. Y aparte, psicoanálisis es completamente el estudio del lenguaje, la articulación y la estructura del lenguaje. Entonces siempre es un tema que me ha gustado demasiado, pero me molesta mucho cómo la gente banaliza estas frases. Porque son frases muchas veces preciosas, hermosas, sobre todo las de los filósofos, pero realmente es como la punta del iceberg. O sea, y no debería. O sea, es como si la gente te mostrara la foto solo de la Torre Eiffel sin saber lo que representa el monumento, la localización donde está, el contexto histórico que se juega, ¿sabes? Y es simplemente la foto de la típica, ¿no? La pseudomodelo que está en París enfrente de la Torre Eiffel, volteando hacia abajo como si se le hubiera caído un anillo, viéndose pseudo sexy. Tómame una así como si nadie me estuviera viendo. Y banalizan completamente el significado de las cosas. Y creo que redes sociales se ha vuelto muy bueno en transformar la vida de la gente en una vida de microondas, cuando realmente lo que deberíamos de hacer es constantemente estar buscando todas las capas y capas y capas de significado que hay por detrás. Y para mí, hoy los mejores creadores de contenido, o sea, muy a lo que haces tú en tus conversaciones, es esta idea de, o sea, mi historia es lo rico, ¿sabes? O sea, mi proceso de aprendizaje es lo rico, ¿sabes? Las peculiaridades de mi caso, porque también la gente tiene que entender que muchas de las personas falsas que te van a tratar de transmitir contenido hoy están pasando de lo particular a lo general, en lugar de lo general a lo particular, ¿sabes? Dicen, a mí me pasó esto, entonces esto le va a pasar a todos. Y no es verdad. O sea, lo que tenemos que entender es que la vida funciona de caso
caso por caso. O sea, muchas veces en el contexto está el make or break de si las cosas se dieron o no. Si no hubiera estado lloviendo en Nueva York, tú no hubieras conocido a Gary Vee. O sea, no es, el mensaje no es, yo me quedé en el lobby, le mandé un mensaje a alguien y conocí a Gary Vee. Como para pensar, pues déjame voy a parar en el lobby y le mando un mensaje a alguien y voy a conocer a Gary Vee. No es así. No, y, o sea, y de hecho, mira, qué importante lo que dices, porque después de mi reunión fue super mind blowing. Primero, nunca pensé que iba a llegar a su oficina, a tener una reunión de 1 hora. Las cosas que me dijo fueron muy impresionantes. En un momento dado le pedí disculpas por my broken English y me dijo que por qué le pedí disculpas si yo hablaba 2 idiomas. Cosas así que fueron super kind, porque es un tipo, ¿no? Sí, súper chévere. Y al final me hizo una propuesta ahí de trabajo y cuando yo salgo, voy por el pasillo hacia la puerta con el italiano que les comentaba y yo le digo como que, le pregunté a él como que, ¿tú crees que me fue bien? Y él me pregunta de vuelta, ¿tú crees que te fue bien? Sí. Y entonces yo en ese momento, en verdad no sabía si me ha ido bien o no. O sea, yo me fui a Nueva York sin saber y es porque asumía que él era así con todo el mundo. O sea, claro. No sé, empático, tuve como carismático. Sí, yo dije, y en un momento, en una segunda vuelta a Nueva York, el socio de Gary me dijo, Gary nunca tiene una reunión con alguien de 1 hora. No le dice las cosas que te dijo a ti, como que embrace it, o sea, como que créetela. Entonces, a veces uno asume que lo que te pasa a ti le podría pasar a todo el mundo, a cualquiera, y eso hace más bien que la gente no vea el esfuerzo en el proceso y no aprenda lo que tiene que aprender. Exactamente. Es exactamente eso. O sea, la conclusión es exactamente esa. La gente minimiza el resultado porque cree que es genérico y no. O sea, el mérito, o sea, no es que la reunión de Gary Vee se dio porque te paraste en el lobby y mandaste un mail. Es la acumulación de un proceso de muchos tiempo. Años. El hecho de que tú mismo hayas dicho de que, oye, esa Verónica es la Verónica que me gusta. Pero esa Verónica es la misma Verónica que tuvo que empezar a trabajar de los 17. O sea, que forjó un carácter de arriesgarse. O sea, tú tenías esta idea de fake it until you make it desde antes. O sea, tú ya tenías esta idea de pues, tengo que forzar las cosas y prometer las cosas y si me las creen veo cómo le hago. Pero no es, bueno, nunca he hecho nada en mi vida, déjame voy a parar en el lobby y le mando un mail a Gary Vee. O sea, ese es el problema de redes sociales hoy. Eso es lo que se vende como conocimiento y eso no es conocimiento. O sea, lo importante es entender los detalles del contexto, de la historia, de cómo se forma el carácter, de la consecualidad de las cosas. O sea, de cómo una acción lleva a la otra y se acumulan los beneficios del movimiento dialéctico. Pero la gente no tiene muchas veces ni la paciencia y erróneamente. O sea, creo que hoy tenemos la falsa idea de que estamos ocupados todo el tiempo, pero porque estamos desperdiciando nuestro tiempo con puras pendejadas. O sea, no existe otra generación peor que esta para el uso de su tiempo. O sea, la gente cree que está ocupada porque está contestando WhatsApp, porque está checando su mail, porque está respondiendo DMs, porque está contestando WhatsApp. ¿Ves? No, pero haces bien. O sea, la verdad es que, creo que el manejo de tiempo hoy es un problema, güey. Tengo un grupo de lectura en Facebook. Creo que es de los mayores grupos de lectores de Facebook del mundo. Tengo como 5,000 personas en un grupo de lectura en Facebook. Lectórica. Y tenemos un grupo donde escogemos un libro al mes de filosofía y leemos 5,000 personas un libro de filosofía y hacemos un video a cada 2 o 3 capítulos, yo y un amigo, donde discutimos el libro y platicamos con la gente del grupo. O sea, es un grupo de lectura antiguo, pero modernizado, ¿no? Estamos buscando un deal con Amazon porque vendemos libros a lo pendejo y no hemos cerrado esa parte, pero ya viene. Pero lo que se me hace cool de esto es que el otro día alguien posteó, ¿qué creen ustedes? ¿Qué es más importante? ¿Dedicarle su tiempo a leer o dedicarle su tiempo a compartir los conocimientos que adquieren después de leer? Porque es muy difícil. Yo las veces prefiero solo leer. Y dije, a ver, o sea, no tiene ningún valor tu pregunta, porque partes del hecho de que todo tu día es 100% aprovechable y todo tu día es acumulado. Dije, güey, yo leo 3 horas por día y soy de las personas que conozco que más lee. O sea, devoro libros, güey, leo un libro cada 2-3 semanas. Y con 3 horas al día, si sigo leyendo, se me funde el cerebro y ya no se me queda absolutamente nada de conocimiento. Y me quedan 21 horas. O sea, y tú me vienes a preguntar, güey, que qué vale más la pena, leer libros o compartir conocimientos. Dije, güey, tu día no vale madre, lo tienes súper mal organizado, replantéate tus prioridades porque no sabes de qué estás hablando. O sea, muchas veces hoy nos escondemos atrás de esta idea de un fake busy. Nadie está busy. You're busy wasting your time. O sea, es otra cosa muy distinta. O sea, pon tus prioridades en orden y
y lo gratis, fácil y accesible que son los conocimientos hoy en día, y la gente literalmente decide quedarse en su pinche zona de confort. Ese pedo me vuelve loco, güey. O sea, no tolero la gente que tiene esa miopía de mediocridad de, ay, es que qué difícil, y cómo le hago, y no puedo, y no tengo acceso, y no me alcanza. Dude, o sea, YouTube tiene tutoriales para todo, güey. Todo. Hay audiolibros de todo lo que quieras. O sea, no tienes absolutamente ninguna excusa. Yo te lo digo como autodidacta. Yo vendía cuchillos de puerta en puerta a los 15 años de edad. O sea, no hay excusa. Eso es pura mediocridad, güey. Y por eso a la gente le gustan tanto los influencers que hablan de optimismo, porque te justifican tu mediocridad. Le dan derecho a que continúe siendo mediocre, porque te crees igual que el celebrity que no va a ningún lugar. El problema es que él está ganando dinero con tu atención, y es lo que tú no te das cuenta. Tú le estás pagando la vida que él te dice que tú no deberías de tener. Es horrible, güey. A mí me pueden seguir Vero Ruiz del Viso, con Z, Ruiz y Viso. La gente piensa que Ruiz del Viso son 2 apellidos y es uno, es el de mi papá, entonces por eso lo uso así. Y estoy en Twitter, donde siempre ahí comparto frases de microondas, como dice Diego. Pero más que todo son reflexiones, como que en algún momento del día llego a tener como una reflexión de algo que está sucediendo y digo, bueno, si esto puede ayudar a alguien, lo comparto en Twitter, o si lo pongo a pensar, o si despierta preguntas. Hablo mucho también en mis redes sociales de el tema de empoderamiento, por así decir, una palabra que está usándose de más ahorita, pero a la mujer, sobre todo porque en mi caso, que no tuve ayudas económicas después de la muerte de mi mamá, creo que todos he aprendido mucho de ese proceso y de la independencia financiera. Por ejemplo, yo tengo una hija que se llama Carlota, que tiene 10 años, y a los 23 años, que Carlota tenía apenas meses de nacida, tomé la decisión de separarme de su papá, que ahorita es mi amigo y todo espectacular, es un escritor increíble, Leo es súper chévere y es súper buen papá, pero como pareja me iba a hacer muy infeliz. Y yo, en verdad, fue una decisión que tomé sumamente asustada, porque yo decía, tengo 23 años, una bebé, vivo en Venezuela, no tengo una estabilidad económica como proyectada tantos años, sino como que, bueno, este mes estoy bien y el mes que viene voy a estar bien, y voy a tomar la decisión de quedarme mamá soltera. Pero yo me acuerdo que estaba manejando de regreso a la universidad, que iba con Carlota a la universidad, a mi casa. Leo había llegado de viaje, un viaje que me hizo sumamente infeliz, un viaje larguísimo que él hizo, y yo dije, ¿sabes qué? Yo tengo 23 años, yo no puedo, porque soy mamá, decidir ser infeliz, porque mi hija no va a ser feliz. Y yo tuve una mamá que puedo decir, porque la vida no es toda como la pintan, que murió infeliz. O sea, mi mamá los últimos años de vida era una persona súper amargada. Entonces yo pensando y dije, no puedo. O sea, las parejas tienen que ser un apoyo, un lugar donde asistar la palabra amor en su amplio sentido, etcétera. Yo dije, wow, no puedo. Y yo me tomé la decisión, que financieramente es una decisión súper arriesgada, que puedes tú pensar que un hijo es una limitación para graduarte, estudiar y liderar una compañía. Entonces, entendiendo eso, después de muchos años, o sea, bueno, 10 años, en India, que además veo un contexto de mujeres completamente distinto, una sociedad de castas, etcétera, dije, bueno, creo que esto sí puede ser un propósito importante, entender cómo puedo ayudar con ciertas organizaciones multilaterales y empezar a hacer programas que ayuden a ese reconocimiento de independencia de lo financiero, porque en verdad lo que me llevó a tomar la decisión de separarme de Leo es que yo trabajaba. Yo creo que si yo hubiese dependido económicamente de él para sostenerme a mí y sostener a Carlota, no hubiese decidido separarme de él. Entonces, por eso es que la independencia financiera es muy importante y es un tema que toco mucho en mis redes sociales. En Instagram hablo mucho de eso y también de, obviamente, innovación, creatividad y mercadeo, que son las áreas que me gustan. Mis redes sociales aparezco como Diego Ruzarín, que es RUZZARIN, digo, no deben de haber muchos. Estoy muy activo en Instagram, me divierte bastante. O sea, soy una persona muy visual porque soy diseñador también, entonces Instagram me funciona muy bien. Aunque me siento raro porque soy muy denso de contenido y siento que el contenido de Instagram como que se presta mucho a la banalidad. Por otro lado, tengo el canal de YouTube donde está mi contenido como un poco más pesado y ahí sí me dejo caer. O sea, ahí sí me voy a lo profundo de la densidad, de la ambigüedad, de filosofía y psicoanálisis.
Tengo varias empresas, todas mis empresas están ahí en lista, tanto en mi página de Instagram como YouTube los van a ver. En general hablo de 3 grandes temas. O sea, primero es este tema del diseño de comida, donde mi mensaje principal es cómo lo hacemos para democratizar la calidad, porque la relación que tenemos hoy con la comida no es sustentable. O sea, obesidad infantil, problemas cardíacos, la industria de alimentos es una mugre. O sea, hay muchas cosas que podemos mejorar. El segundo tema del que hablo mucho es este que comenté, es Make Smart the New Sexy. Que esta idea de Smart is the New Sexy es cómo podemos nosotros hacer un movimiento antagónico contra la banalidad de las redes sociales. Y el tercer tema que me encanta hablar y que conecta mucho con el mensaje de Vero se llama How to Design Your Own Life, que es algo que yo hice desde muy chico. O sea, yo creo que por necesidad también fue algo que me orilló, pero dije, a ver, o sea, ¿cómo me gustaría que fuera mi vida? O sea, ¿qué me gustaría hacer? ¿Cómo me gustaría pasar mi tiempo? ¿A qué me gustaría dedicarme? O sea, ¿cómo me gustaría que fuera mi día a día? Me encantan los videojuegos, me encanta leer, me encanta tomar vino, me encanta estar con mis amigos, ¿sabes? Entonces dije, ¿cómo le hago para diseñarme un trabajo, un estilo de vida que justifique la vida que yo quiero? Y la verdad es que es mucho más fácil de lo que suena. Al revés, creo que la gente se siente tentada por esta idea de tener una falsa zona de confort trabajando una profesión mediocre, y es una palabra que me gusta mucho usarla porque la gente se ofende fácil, pero viviendo una profesión mediocre donde te pagan todos los meses, nunca tienes duda de que vas a tener un chequecito al final del mes para pagar tus cuentas, pero lo que no sabes es que estás dando a cambio de eso lo más valioso de tu vida, que es la capacidad de perseguir tus sueños y ejecutar tu propia visión. Siempre que no estás trabajando, o sea, cualquier hora de tu día que no estás trabajando para ejecutar tu propia visión, lo estás dedicando para que alguien más ejecute su visión. Y eso la gente lo hace muchas veces no de manera maquiavélica, sino de completa negligencia. Entonces es tu responsabilidad cuestionar si estás consciente mínimo de que estás sacrificando tu vida para que alguien más realice su sueño y no para que tú realices el tuyo. Entonces, si tu vida no te gusta, es tu problema, y si tú no diseñaste tu propia vida, alguien más la diseñó por ti y no le interesas. Libros. Somos adictos a los libros y te traemos la reseña de lo que estamos leyendo actualmente. Libros es presentado por Katana, el primer Creative Planner para mentes creativas. Y si vamos a hablar de libros, tenemos que hablar justo de la presentación de Timo Daum y su libro, no lo voy a decir en alemán porque no sé cómo se pronuncia, pero en español se llama El Capital Somos Nosotros, y es un libro de verdad interesantísimo. Para empezar, Timo Daum, que es un tipo que nació en 1967 y que se ha entusiasmado y especializado y enfocado en temas del área de la economía digital y los medios. Por una extraña razón estudió física y bueno, digo extraña porque quizás pensaríamos que un físico de lo último quizás que quisiera hablar es de economía, pero eso es lo que creo que lo hace interesante, el hecho de que pese a esto, o más bien gracias a esto, lleva más de 2 décadas de experiencia laboral en el área de tecnología de la información y bueno, hace un sinfín de cosas, pero entre ellas escribió este libro que se llama El Capital Somos Nosotros, en donde justo en la portada del libro está como un Carlos Marx tomándose una selfie, ¿no? Que creo que eso explica mucho del libro. Y son temas que ya hemos tratado aquí en los podcasts, pero que él los pudo sintetizar en esta entrega, en donde habla acerca de los monopolios del Internet y cómo el nuevo proletariado somos todos, incluso las personas que se sienten en el privilegio y que pueden tener acceso al último iPhone del momento. Ellos también se vuelven parte de este proletariado en este nuevo sistema capital digital, en donde en realidad todos estamos trabajando para el sistema. Sin darnos cuenta, nosotros mismos quizás al hacer este podcast, la gente misma al darle like a una foto, compartirla, crear contenido, todo mundo estamos alimentando de una forma u otra esta máquina. El tema es que algunos tenemos la conciencia de que lo estamos haciendo y otras personas solo lo están consumiendo y se están dejando llevar con toda esta ola y se están convirtiendo justamente pues, en el nuevo proletariado. Y me encanta porque Timo, además de que es un tipazo, pues no cae en los puntos comunes o en las áreas comunes de lo que se ha hablado sobre economía digital, sino creo que sí hace este trabajo de ir más adentro, de escarbar un poco más y enlazar varios puntos de vista
dentro evidentemente del capitalismo, extrayendo las mejores ideas de lo que en algún momento Carlos Marx propuso, y tuvimos el placer de entrevistarlo y la verdad es que fue una gozada estar con él, porque además es un tipo súper accesible, súper inteligente, súper ecuánime, pero además tiene una visión muy clara de lo que está pasando. ¿Tú qué opinas, John? Yo creo que sí, es fantástico y es un tipo que tiene una visión muy adelantada, bastante crítica también. Y creo que hablando del riesgo que tomas como escritor al hablar de estos temas, te sales de una zona de comodidad temático, ¿no? Y realmente estás tratando de encontrar una nueva forma de pensar la economía y una crítica muy fuerte, con mucha de la carga marxista también encima, de tratar de dibujar qué sigue en términos de, ok, ya tenemos este mundo conectado a las plataformas que tenemos, ahora qué está pasando. Y creo que este libro explica bastante bien eso, qué está pasando. Y sin más, los dejamos con la entrevista que hicimos para las Creative Talks. El año pasado celebramos el 150 aniversario de la publicación de Carlos Marx, obra magna, El Capital, en Hamburgo. Ahí en una etapa, en una época que ya no era feudalista, pero una época en la que, no sé, Carlos Marx estaba trabajando día y noche en la biblioteca British Library en Londres, día y noche. En aquel entonces como el Wikipedia de hoy, porque tenían 1 millón de tomos, la biblioteca más grande del mundo, y estaba... Yo estoy muy convencido, aunque hoy en día nos parece, no sé, el capitalismo en su fase industrial y Carlos Marx y muchos otros como John Stuart Mill, etcétera, son los clásicos de la economía política. Pero en aquel entonces esta peña, por así decirlo, eran unos locos. Porque 80% de la población mundial trabajaba en agricultura, en laborando la tierra, y si les hubieras hablado de, no sé, de nuevas fábricas con nuevas formas de trabajo, máquinas que producen industrialmente, etcétera, etcétera, hubieran dicho, vale, eso es una nota pie de letra, vale, déjales hacer ahí en Londres y Manchester sus rollos nuevecitos, etcétera, pero todos sabemos que, y eso ha sido siempre así, nosotros laboramos la tierra, de ahí vienen las, no sé, y comemos de eso, y eso va a ser siempre así. Yo creo que Carlos Marx vivía en una época del startup, del capitalismo industrial. Y yo creo que hoy, ahora damos un salto de 150 años, estamos en una situación bastante paralela. Estamos en una situación, y yo lo he vivido en los últimos años, que gente me ha dicho, capitalismo digital, ¿qué es eso? Google, pero Google es como un periódico. No sé, reacciones así de, pero esto es algo nuevo, esto es algo relevante, etcétera. Y no solamente yo mismo, sino mucha gente, y yo no quiero hablar de mí, sino hay un discurso que está dando frutos ahora mismo. Ahora mismo la gente sabe lo que es el capitalismo digital, se discute por todas partes, y estoy orgulloso de haber, no sé, poder contribuido un pequeño grano de arena en este discurso. Y sí, creo que estamos viendo el nacimiento de una nueva fase dentro del capitalismo, que es el capitalismo digital, en el que realmente vivimos una revolución total, porque lo que antes eran, no sé, las máquinas, y todos los que conocemos Marx y la época industrial sabemos que las máquinas, el capital fijo es muy importante, y por otro lado está el capital variable, los trabajadores, su explotación, etcétera. Todo eso ahora mismo está yendo a un segundo plano, y en primer plano tenemos, y no sé, si abrimos la puerta a la sala de máquinas del capitalismo digital, nos encontramos con algoritmos. Y estos algoritmos, la materia prima con la que estos algoritmos se nutren son datos, y estos datos no son creados por, no sé, por trabajadores
asalariados que crean datos sudando, etcétera, etcétera, sino es el mundo mundial, todos nosotros, 2 millones de 1.000 millones de personas en Facebook, etcétera, etcétera, y el capital está intentando convertirnos a los 7 billones de personas en el mundo en trabajadores de los datos para alimentar esta nueva máquina. Vamos, estamos al principio de entender lo que está pasando y Carlos Marx siempre era muy laborioso, siempre leía 50 libros al mismo tiempo y estoy seguro, y ahora voy a terminar esta primera parte, que si Marx resucitaría hoy, sabemos que era ateo y no creía en esas cosas, pero dejémoslo ahí, Marx aparece, yo creo que su reacción sería una doble. Primero, se interesaría muchísimo por la tecnología y le encantaría los móviles, etcétera. Por eso Marx, haciéndose un selfie, luce la portada de mi libro. Era un fan de la tecnología y por la capacidad de la burguesía, del capitalismo de avanzar con la tecnología, y al mismo instante se pondría a trabajar, a analizar, a estudiar y a criticar y a organizar el proletariado de nuestros tiempos contra la opresión, y el proletariado de nuestros tiempos somos todos nosotros. Yo creo que el usuario, en primer lugar, es un híbrido. Por un lado, es un cliente, alguien que usa servicios en plataformas, etc., pero al mismo tiempo y con las mismas actividades es alguien que crea datos y que está trabajando para las plataformas. Y esta situación de Homo híbridus o Homo plataforma, como lo acabas de llamar, que me gusta mucho, se duplica en la época, y eso es un efecto bastante reciente, que estas plataformas usan tecnologías de machine learning, de inteligencia artificial, para sacar más provecho de estos datos. Si analizamos, por ejemplo, algo como Alexa, un soporte electrónico con el que podamos interactuar de forma, hablando con ellas, cuando hacemos eso, somos clientes, al mismo tiempo trabajamos sobre nuestro perfil. Si la entendemos mal, corregimos nuestra fase, estamos entrenando a la inteligencia artificial de estas plataformas, y al mismo tiempo somos cliente para terceros, que en el caso de Amazon, Alexa, ellos ofrecen esta plataforma, Alexa, esta asistente, esta chica que parece ser nuestra asistente personal, pero no lo es la asistenta, es el agente de Amazon, de la plataforma. A través de ella, múltiples otras firmas pueden acceder a nosotros, y eso es como el segundo eslabón de la explotación del usuario. Y nosotros conocemos muy bien los ejemplos de Facebook, Google, la web, redes sociales, quizás también Amazon, etc. Pero esto está pasando en todos los ámbitos. En el workplace, en el sitio del trabajo, hay tecnologías en las que nosotros estamos creando datos, que están creando perfiles sobre nosotros. Incluso hay aplicaciones, nos la venden como, la aplicación tu jefe te dice, oye, no has descansado en las últimas 3 horas, ¿qué tal si cambias de postura para evitar hernia de disco, por ejemplo? Eso es real, de lo que estoy hablando. Y en muchísimos ámbitos, desde agricultura hasta la industria, hasta la movilidad, sanidad, este mecanismo de que los participantes, clientes / usuarios crean datos que acaban en la plataforma, y la plataforma las valoriza y saca dinero de esto, y al mismo tiempo por ejemplo, los agricultores cada vez son más dependientes de la plataforma. Ya no saben cómo laborar la tierra si han trabajado con Monsanto y con John Deere y la tecnología que ellos les ofrecen. Y lo mismo pasa a nosotros como usuarios de las plataformas. Ya no podemos escapar de ellas, ya estamos demasiado dentro. Y somos esclavos de estas plataformas sin tener el más mínimo conocimiento ni
ni mucho menos posibilidad de interferir o de cambiar las cosas. Bueno, sí y no. No porque el Estado nacional está perdiendo fuerza, y no creo que las grandes empresas quieran imitar este modelo que está en declive, porque está quizás demasiado unido también a un mundo laboral relacionado con el capitalismo industrial. Hoy el capitalismo digital es súper global y súper rápido también, y yo creo que los intentos exitosos de regular, por ejemplo, no están teniendo lugar en el ámbito del Estado-Nación, sino más arriba, por ejemplo, Unión Europea, China o la ONU, o un nivel más bajo que es municipalidades, ciudades, etc. Segunda parte de la respuesta, sí, pues estas firmas ya han creado su propio mundo con sus propias leyes, con sus propias, en algún caso, currencies, ¿cómo se dice eso en español? Dinero, vamos. Su moneda de cambio. Su moneda de cambio, sí. Por ejemplo, en China, uno de las tres grandes plataformas que es como Amazon combinado con WhatsApp, tienen su propia forma de pago interna, y tienen un control sobre los gustos, tienen un perfil muy muy grande, y más las transacciones. Es como PayPal más Amazon más Facebook, y además colaboran estrechamente con el Estado Nacional en China. Así que ahí se puede decir, vale, ellos ya han creado un mundo aparte, un jardín con vallas, un mundo en el que tú entras y ya no puedes salir, etc. No es la recreación de un Estado nacional, es una cosa nueva, pero es definitivamente y también la simulación parece un espacio público. Si usamos Facebook, y en la ideología y la retórica siempre es: ven aquí, todo el mundo puede aquí conversar libremente, pero no es espacio público, es una shopping mall. Es si no les gustas, te echan. Así que me parece muy buena la pregunta. Han creado algo parecido como Estados-nación, pero diferente y más avanzado, vamos. Bueno, pues voy a responder voy a contar un poco sobre el proceso, cómo llegué a hacer este libro. Yo no empecé con la idea, quiero escribir un libro sobre el capitalismo digital, sino que eso fue hace más o menos 5 años. Me di cuenta de que, sobre todo en mi círculo de amigos, que son de letras y son muy de izquierdas, etc., se sabía muy poco sobre cosas tecnológicas, por ejemplo, qué es un cookie. Se sabía muy poco sobre cómo funcionaba Facebook. Se sabía muy poco cómo podía ser que Google ganaba muchísimo dinero, era importante o no, etc. Y como yo trabajaba en la digitalización en muchos diferentes ámbitos, me veía un poco que podía responder a ciertas preguntas. Y entonces empecé a escribir unos artículos para un magazine online con el título en inglés Understanding Digital Capitalism, empezando a comprender el capitalismo digital, para indicar que ya con el título que era un poco pedagógico, que era un poco, vale, os voy a intentar explicar ciertas cosas, etc. Y eso tuvo bastante éxito, y noté, bueno, pues surgen temas y me siento familiar con estas cosas, y ahí empezó lentamente a arrancar el tema, y di charlas, talleres, etcétera, sobre esto, hasta que alguien me dijo: mira, tienes que sacar un libro, tienes que hacer algo de esto. Y yo dije: no sé, además son como capítulos, y se nota si se lee el libro, todavía es como un compendio, toco temas bastante diferentes, no sé, Airbnb, Uber, pero luego la subjetividad y lo que es un algoritmo, y entro un poco en la historia de la invención del algoritmo, que yo considero el invento singular más importante del siglo XX. Así que eso es un poco la historia. Hola, soy Timo Daum, he escrito un libro que se llama El capital somos nosotros, y no es un libro de management, tiene otro enfoque, y sí, estoy encantado de estar aquí en el podcast aquí en México. Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales.
Twitter, Fernanda Roche. Instagram, soy Fernanda Roche. Sigue a John Black en sus redes sociales. Twitter, Jonathan Álvarez. Instagram, Jonathan Álvarez. Gracias por escuchar las Creative Talks. Hasta este punto llegamos al final de esta edición del podcast, que es una excepción. Fernanda Roche y yo estuvimos platicando sobre la longitud de cada podcast y ahora hemos decidido llegar a un máximo, si no me estoy equivocando, Fer, de 45 minutos por edición, ¿cierto? Así es, quedamos que vamos a intentar hacer lo que está en nuestras manos para poderlo hacer entre 35 y 45 minutos. Aunque es complicado porque los temas a veces exigen extendernos, pero lo hacemos justamente pues para que ustedes pues puedan escuchar de manera concreta los temas que tratamos acá. Y también el objetivo es poder sintetizar muchos de los temas y abordar nuevos temas cada vez, que era un tema de agilidad que nos exigía este podcast, pero al ser la excepción y al ser un podcast de bienvenida, quizá nos hemos prolongado un poco más y los contenidos que como siempre van a escuchar en esta edición y en todos los podcasts que hagamos son de altísimo nivel y de una exquisitez ideológica intelectual altísima. Así que muchas gracias, yo soy John Black, me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Jonathan Álvarez, estoy en ambas. De hecho, ahora mismo se ha convertido Instagram mi plataforma más activa, luego Twitter, que es la que más quiero. Facebook cada vez se está rezagando y eso creo Fer, que culturalmente nos está pasando. Estamos abandonando Facebook, al menos en nuestro círculo cercano y en las personas con las que colaboramos. Facebook cada vez se hace no necesario en este buffet de medios digitales. Así que pues ya saben dónde encontrarme. Muchas gracias. Gracias por escucharnos, gracias por estar de vuelta, es un placer. Esperamos que sigan con nosotros, nos sigan escuchando. A Blackboard ya se los dije, lo pueden encontrar en todas las plataformas como Blackboard Rods. Yo soy Fernanda Rocha y a mí me pueden encontrar en Twitter como Fernanda Roche, en Instagram como soy Fernanda Roche. Así que muchas gracias, nos vemos en el futuro. Dixo presentó Creative Talks, el podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Nos escuchamos en el futuro.